tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este viernes 2 de septiembre, una jornada en la que vamos a conocer una de las propuestas que se incluyen en la Bienal de Arte Lanzarote, la 11ª edición, que ya veíamos ayer que se inauguró y que hoy en la entrevista vamos a centrarnos en uno de los montajes que ya se puede ver, que se puede ver mañana, a partir de mañana, en Tías, en la ermita de Tías, y que lleva por título Monumento a la Oscuridad. Hablaremos con los dos autores que estarán aquí dentro de unos momentos. Al final del programa nos acompaña hoy José Ramón Sánchez, delegado en la isla del diario Canarias 7, con el que pasaremos consulta en torno a las principales cuestiones de la actualidad, y justamente a ello vamos a contarles las principales cuestiones de la actualidad. Una de ellas habla de cifras económicas, porque hoy se han conocido los datos del paro correspondientes al mes de agosto y, en fin, no son malas noticias. Todo aquello que no sea que suba el paro, desde luego, son buenas noticias. En este caso, las cifras del desempleo en Lanzarote en agosto dejan 91 personas menos apuntadas. Es solamente un 0,9% del total. Un leve descenso que deja el número de desempleados en 9.611. El paro registrado en las oficinas de empleo de Canarias descendió también en 1.148 personas en agosto, lo que supone una bajada del 0,6% respecto a julio, mientras que la media nacional ha ascendido en el 1,4%. En Canarias ha bajado el paro en 1.148, también lo ha hecho en La Rioja, Aragón y Navarra. En el resto de comunidades ha aumentado. El desempleo desciende en Canarias en todos los sectores, sobre todo en el de servicios, cerca de 900 personas, mientras que en el de personas sin empleo anterior ha descendido en 163, el de agricultura en 79, en el de industria en 12 y en el de construcción ha bajado, en solo 4 personas. Por provincias, en la provincia de Las Palmas el desempleo ha bajado en todos los sectores, y en Santa Cruz de Tenerife la disminución se ha producido en servicios, en 508 personas, en el primer empleo en 81 y en agricultura también. Por sexos, 190.298 personas están en situación de desempleo, de los que 110.000 son mujeres y el resto son hombres. Y los menores de 25 años siguen siendo uno también de los sectores más afectados por el desempleo. Por cierto, una última hora en relación a ayer, ya lo apuntaba algo Marcos Vergaz, consejero de Transportes del Cabildo de Lanzarote, y el Cabildo acaba de hacerlo público ahora mismo. 12.000 personas se benefician de la entrada en vigor de las nuevas ayudas al transporte en guagua del Cabildo. Desde ayer se aumentaron los descuentos a los bonos de guaguas en la isla, en una apuesta, dicen desde el Cabildo, por el uso del transporte público, la economía de las familias y el medio ambiente. El Cabildo va a ofrecer a bonificar en un 80%, dice la nota, el bono pensionista, desempleado y joven, y en un 100% el bono pensionista especial, discapacidad y estudiante. Por lo demás, habrá un bono residente canario de 10 euros de viajes ilimitados y otro de bono residente canario trabajador con viajes ilimitados gratuitos, previa declaración responsable, pues la condición del trabajador o trabajadora, y además con un mínimo de 80 viajes realizados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, o 20 viajes cada mes. En fin, coincide plenamente con lo que ayer ya anticipó en esta casa el consejero de Transportes del Cabildo y vicepresidente segundo, Marcos Vergaz. Imagino que muchos de ustedes estarán pendientes de las noticias del agua, qué va a ocurrir, si al abrir el chorro del agua saldrá o no ese bien, en fin, absolutamente imprescindible para la vida. Bueno, pues General Gestión dice que sí, que se ha normalizado la cosa. Esta mañana en muchas zonas se abría el grifo y seguía sin salir agua. Pero, en fin, tenemos que hacer caso a la empresa, que ya ha dicho que en un comunicado hecho público a primera hora de esta mañana, que el sistema de abastecimiento, distribución y reservas está en pleno proceso de restablecimiento. Ahora mismo, han dicho esta mañana, todas las potabilizadoras funcionan prácticamente al 100% y el servicio de abastecimiento está totalmente activo en toda la isla. Pero, efectivamente, hay un pero. Dice que hay que tener en cuenta que hasta que todo se normalice totalmente, algunos consumidores pueden sufrir algún tipo de deficiencia o anomalía, dado que el caudal y la presión está condicionada por las elevadas demandas iniciales que se están registrando tras la restricción
del suministro como consecuencia del fallo eléctrico que paralizó las desaladoras el miércoles y las posteriores complicaciones que surgieron en el sistema de abastecimiento. Un sí, pero no. Está totalmente restablecido, pero algunos puede que sigan sin tener agua, con lo cual no está totalmente restablecido. Por tanto, eso sí, ya funcionan todas las potabilizadoras y conforme pasen los minutos, las horas, aquellos lugares donde habitualmente llega agua, que no sé, como sabe todo el mundo en toda la isla, pues volverá a llegarles el agua de la manera regular como venía haciéndolo hasta antes de este pasado miércoles. En el Cabildo, hoy ha habido sesión plenaria, un pleno cargado de cantidades económicas para aquellos sectores que más también lo necesitan. El Cabildo, de hecho, anuncia la incorporación de más de 14 millones de euros en remanentes para ayudas de carácter social. Los fondos se destinarán a subvenciones de emergencia social, a lucha contra la exclusión social, a la defensa de las personas más vulnerables, empleo, cultura, ocio, deportes, medio ambiente o al sector primario, entre otras. La presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, ha resaltado el esfuerzo realizado por el Grupo de Gobierno para incorporar estos fondos a los presupuestos y tratar de dar respuesta a las demandas y necesidades de los colectivos más vulnerables de la isla. Ha sido necesaria, dice, una cuantía como esta, más de 14 millones de euros, para cubrir gran parte de los sectores que están sufriendo las consecuencias de la crisis y a través de la colaboración con entidades, asociaciones y administraciones públicas locales se puede articular mecanismos que ayuden a los colectivos. Se apoya a entidades relacionadas con enfermedades que generan alta incidencia en la vida familiar y social para mejorar su calidad de vida más allá de los tratamientos sanitarios, de apoyo a asociaciones de migrantes que trabajan en la integración y orientación de la vida laboral y ayudas también al sector de la dependencia y discapacidad en cuanto al desarrollo de actividades complementarias de rehabilitación y de integración, entre otros sectores. Y también ha habido pleno en el Ayuntamiento de Arrecife, en el que, entre otras muchas cosas que ya se irán conociendo, hay una que probablemente nos guste absolutamente a todos, aunque ya saben que cuando en Lanzarote tratamos de tributar homenaje a alguien, nos acabamos liando, tirando los tratos a la cabeza los unos con los otros y siempre hay polémica. Bueno, pues en este caso el Ayuntamiento de Arrecife, hoy esta mañana, en el pleno celebrado en la sede, en el Salón de Plenos de la capital, ha decidido iniciar los trámites para designar formalmente a la cantante y compositora lanzaroteña Rosana Arbelo como hija predilecta de la ciudad de Arrecife. Luego ya se va a informar cuándo y en qué momento se va a hacer el acto, que será público y para que todo el mundo pueda disfrutar y desde luego presumir, como de hecho ya presumimos todos, pues de tener una, como se dice ahora, pedazo artista que es de aquí, de Arrecife y de un barrio muy popular. Y vamos a volver al agua, porque noticia que probablemente les sorprenda también, pero que tiene su porqué y en cuanto la contemos, en cuanto la entendamos, pues veremos que tiene toda la lógica del mundo. El Cabildo ha instalado una balsa artificial de agua potable en la isla de Alegranza. ¿Para qué? Pues para que la avifauna deje de pasar sed. La sequía es tan importante que la fauna de la isla de Alegranza pues está pasando serias dificultades. Una situación precaria motivada por años de sequía y que ahora va a terminar con la instalación de la balsa artificial en el islote de Alegranza para satisfacer las demandas de agua de la avifauna de la zona. La balsa ha sido instalada ya este pasado jueves tras llegar a un acuerdo con la empresa pública Gesplan y contar con el visto bueno de la familia propietaria de Alegranza, y está especialmente pensada para aves rapaces como halcones, guirres y guinchos. Los trabajos de instalación han sido a cargo de operarios de medio ambiente del Cabildo, apoyado por investigadores que estudian la evolución de la fauna en Alegranza y por personal de Gesplan, y acompañados además por el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Jorge Peñas, que se trasladó hasta el islote. La balsa ha sido ubicada junto al faro de Alegranza, desde donde se extienden unas mangueras para, con la ayuda de una motobomba, proceder a su llenado. Todo ello tras que el equipo de investigadores que desarrolla su trabajo en el islote se encargará de velar para que el nivel de agua de dicha balsa sea a partir de ahora constante.
Bueno, pues nos situamos en uno de los puntos de actualidad de esta semana, en el inicio de la 11ª edición de la Bienal de Arte de Lanzarote, cuya dirección artística ha recaído este año en Adonai Bermúdez, comisario de Lanzarote, como todo el mundo sabe, y que se le ha dado un importante giro para centrarse bastante más en lo social, ¿no? En cuestiones que pues tenemos todos a flor de piel y que nos rodean y que es necesario profundizar en ellas. Esta vez también a través del mundo del arte. Ya se han inaugurado algunas muestras, de aquí a marzo va a haber un montón de cosas relacionadas con el arte, va a haber conferencias y la semana que viene hablaremos con el propio Adonai para que nos cuente más, y algunas se van a ir inaugurando paulatinamente. Por ejemplo, desde mañana sábado se abre en la Ermita de Tías Monumento a la Oscuridad. Es una exposición que tiene como punto de partida la desaparición de centenares de personas durante la Guerra Civil y durante el franquismo en Canarias, que se centran o parten especialmente en la isla de Tenerife y a partir de la figura del poeta tinerfeño Domingo López Torres. Son dos personas que nos acompañan hoy aquí quienes firman esta exposición. De un lado, Eugenio Merino, que está, en este caso y puntualmente a mi derecha. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estamos? bienvenido. Buenas tardes. Y el cineasta Miguel Morales. Miguel G. Morales. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. ¿Qué tal, Jaime? Muy conocido además en la isla porque es autor de numerosísimas obras de Taro, El eco de Manrique, de Maestro de obra, de Las manos y de la más reciente Utopía Manrique, relacionada, que ha servido para clausurar el centenario de Manrique. Es decir, que nos conoces bastante bien. Muy bien, además, insisto, de otras muchas obras. Eugenio, por su parte, pues es un artista también de largo recorrido y autor de exposiciones que no dejan absolutamente indiferente a nadie. Utiliza la sátira, el humor, la crítica inteligente, dicen los propios críticos. El licenciado por Bellas Artes ya ha expuesto, en fin, en medio mundo. Y buscando referencias, una de las primeras cosas que sale cuando se recurre al nombre de Eugenio Merino es Always Franco, una escultura que saltó a la fama porque metió a la figura del dictador Francisco Franco dentro de un expendedor de estos que estamos acostumbrados a echar euro y pico o 3 euros, si es el caso de los aeropuertos, y sale una botella de agua o una lata de refresco, etcétera. Pues ahí estaba Franco con sus gafas de sol y demás, y que la gente pues parece que se enfadó bastante, la gente que se suele enfadar en este tipo de cosas. Vamos a partir de ahí, Eugenio, porque yo me imagino, no sé si te hará mucha gracia o no, que de una trayectoria solvente, de largo recorrido, punzante, de curro, pues al final gente como yo recurra y te recuerde esa obra en concreto y esa polémica. Bueno, a mí me parece muy bien, porque además el hecho de que sea una pieza que todo el mundo reconoce y que toda la sociedad la mantiene en su mente, aunque sea a través de los memes, que también es una pieza que funciona mucho así, a mí me parece bien. Es una manera también de que la gente se sienta atraída por el arte, ¿no? Que al final pues, puedes hacer una obra más satírica, pero se puede hacer una pieza como la que hemos hecho, que también es pues un monumento serio, ¿no? El otro también es serio, es que realmente la sátira está por encima, pero por debajo está el drama de la realidad franquista en España, ¿no? Que es justamente lo que se refleja en este monumento a la oscuridad que se inaugura mañana en la Ermita de Tías, y Miguel está a caballo entre la exposición, el audiovisual, ¿no? Y demás, pero que parte, como decíamos, de no la búsqueda en sí, porque más o menos estaba ya localizado, documentado, sino cuál es el trabajo que parte del lugar donde están estas personas desaparecidas, ¿no? Bueno, desaparecidas no, porque si están, han aparecido, es decir. Claro, hechas desaparecer, ¿no? Hechas desaparecer y cuyos cuerpos no han sido recuperados, en todo caso. Sí, bueno, yo creo que aquí convergen varias líneas de trabajo, tanto de Eugenio como las que yo venía desarrollando hace años, y lo que quisimos fue geolocalizar en el mapa y de alguna forma resignificar el mar, la bahía de Santa Cruz de Tenerife, que es uno de los puntos donde murieron muchísimas personas en la isla de Tenerife, como una fosa común, donde allí se asesinaron a muchísima gente, ¿no? Después del golpe de Estado fascista, ¿no? en Tenerife. Y utilizamos, pues bueno, yo llevo trabajando años la figura de López Torres, pues
ahondamos, Eugenio y yo, en la investigación que ya estaba hecha, sobre todo porque se han incorporado nuevas investigaciones sobre la represión en Canarias, y lo que quisimos fue pues poner ese punto en el mapa para, de alguna forma, hacer visible ese lugar, ¿no?, como una gran fosa, y que no solamente es Domingo López Torres, sino que es un monumento a todos los desaparecidos en Canarias por ese método del ahogamiento forzoso, y que habla de una represión que fue muy dura en Canarias y que habitualmente no se habla de la represión en Canarias, y mucha gente no conoce que en Canarias es una represión voraz, y mucho más que en otros lugares de España, porque desde el minuto cero había fascismo, ¿no?, en nuestras islas, y no hubo capacidad de huir ni de enfrentarse a ese golpe de Estado, ¿no? Tengo la sensación, no sé, Miguel, tú que conoces mucho mejor también el ámbito rural en Canarias, que no sé si será igual también en el resto de España, que no solamente no se conoce o se conoce poco la brutal represión del franquismo, sino que muchas veces, en fin, no es que se justifique ningún acto de violencia, pero que o se oculta o se niega, ¿no? O sea, como que Franco no fue del todo tan malo para Canarias, ¿no? Sí, bueno, era una cosa que hablábamos mucho en la investigación, ¿no?, en cómo el vocabulario ha sido impuesto, incluso desde la Constitución del 78, cómo se nos ha impuesto la reconciliación, cómo el vocabulario ha estado hecho por el lado vencedor, ¿no?, por el lado fascista, y cómo hemos asumido en nuestro vocabulario las palabras como alzamiento en vez de golpe de Estado. Hemos asumido los dos bandos cuando realmente era gente defendiendo la Segunda República, ¿no?, y un Estado legítimo, con una democracia legítima, y estos eran unos golpistas, ¿no? Y como hemos asumido durante generaciones toda esa... Y en Canarias hay una cosa muy especial que también tiene que ver con el caso de Domingo López Torres y con la invisibilidad de todos los desaparecidos en Canarias, que es ese, ¿no?, ese doble silencio sobre la represión, ya no solamente por tu ideología, sino porque los que dieron el golpe de Estado y los descendientes de los que dieron el golpe de Estado en Canarias eran los dueños de la tierra. Entonces ya no había ningún tipo de posibilidad de visibilidad, ¿no?, de estas personas. Pues es una de las razones, efectivamente. Parece, no sé, parece ciertamente mentira, ¿no?, que todavía podamos seguir de alguna manera discutiendo, que haya gente que se pueda ofender cuando se habla de estas cosas. En fin, murió en el 75, no sé ni cuantísimos años después de todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que al final lo que queda es una educación de 40 años, queda lo que tú decías, un pacto del olvido, una amnesia, unos años 80 enfocados a otro despolitizado seguramente, y claro, estamos donde estamos porque no ha habido un juicio, porque no se ha anulado la ley de amnistía, cosas que se están pidiendo desde fuera, ¿no?, porque dentro de España no sabemos ver, ¿no? Pues bueno, no sabemos, tenemos una derecha muy fuerte en España y tenemos una izquierda que seguramente no ha querido rematar bien esa parte, ¿no?, que es un poco también lo que hablábamos sobre Emilio Silva, ¿no?, de la memoria histórica, que planteaba el hecho de que se habla mucho de víctimas y eso está muy bien, pero tiene que haber unos verdugos. Entonces los verdugos, si no ha habido, o sea, sería el único juicio que no se ha hecho, ¿sabes? Tenemos las víctimas muy claras, tenemos los números que cada vez son más y que vamos descubriendo con las investigaciones de historiadores, y claro, eso queda así. Bueno, esta es una de las cuestiones que aborda la Bienal, ¿no? No sé, Eugenio, ¿cómo entras en contacto con la Bienal de Lanzarote? ¿En qué momento empieza esta colaboración? Y bueno, ¿cómo te sientes dentro del páramo donde está la liebre que propone Adonai y la Bienal? Bueno, yo he trabajado ya con Adonai mucho tiempo. Él cuando empezaba, yo también, bueno, yo ya llevaba tiempo, pero también empezando con determinados proyectos, él sí confió en mí en muchos de ellos. Y este año, cuando él se posicionó como curador de la Bienal, pues me propuso hacer un proyecto. Yo justo estaba con Miguel pues durante Arco, por allí estábamos hablando de Domingo, estábamos hablando, porque yo estaba haciendo un proyecto justo del Lorca, estábamos hablando de Domingo, y claro, me pareció bueno, pues que había una sinergia entre el trabajo de Miguel, que como él ha dicho, tiene esa parte audiovisual,
que mi trabajo no tiene tanto, y también la parte de archivo y el trabajo que ha hecho Miguel durante los últimos, no sé, 15 años o más, no sé, sobre Domingo, y realmente no había una pieza sobre Domingo, utilizando a Domingo también como referente, no había una pieza importante, ¿no? sobre este autor. Y luego, también, cuando yo estuve en Tenerife, pues vimos que tampoco tenía un gran monumento, tampoco tenía un lugar importante, entonces nos pareció que era fundamental trabajar sobre esto. Y bueno, pues yo me siento muy bien en la Bienal, porque además los temas que se tocan son temas que a mí me interesan en mi propio trabajo. O sea, Claro, hablamos antes de eso, ¿no? Sobre el papel del arte para justamente mostrar y plasmar ante el gran público cuestiones crudas, ¿no? Como este tipo de cosas. El arte como vehículo a través del que se busca movilizar, se busca provocar, se busca despertar sensaciones en las gentes, pero basado en hechos reales. Provocar por provocar, pues en fin, hay muchas formas de provocar, pero lo que se busca no es tanto el provocar como el buscar una reflexión, ¿no? En todo caso. yo creo que hay que considerar el arte como una herramienta que puede ser incluso de transformación social. Que no ocurra en muchas ocasiones no quiere decir que el arte sea simplemente un entretenimiento, ¿no? Entonces yo creo que en esta Bienal se ha potenciado eso, ¿no? Es decir, vamos a coger a artistas que realmente están intentando transformar la sociedad, transformar la visión de lo que es la sociedad en la que vive, y la provocación siempre viene de cualquiera que quiera tocar lo que son los fundamentos de la sociedad en la que uno vive, que básicamente pues es la sociedad que mantiene los monumentos franquistas en muchos sitios, ya no solo en Tenerife con el monumento a Franco, sino te puedes encontrar la pirámide de los italianos, te puedes encontrar en Madrid, te puedes encontrar el Arco del Triunfo, te puedes encontrar el Valle de los Caídos, o sea que nuestra labor como artistas también es eso, ¿no? Intentar que eso se derrumbe. Claro. Y este monumento, y eso me imagino que no sé si es... Y eso nos une un poco, ¿no? También hablábamos mucho de eso, de un arte que se ha comprometido, que trascienda el hecho artístico en sí, ¿no? Y que de alguna forma se permee en la sociedad. Y yo, por ejemplo, vivo en la ciudad de Santa Cruz y es intolerable que sigan esos vestigios fascistas en las calles, ¿no? Y por eso tiene muchísimo más sentido lo que proponemos, ese monumento, ese contramonumento a estos monumentos que siguen en nuestra vía pública de una forma ilegal, porque no deberían estar ahí, y tiene muchísimo más sentido en un lugar como Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Que toda esa sociedad, esos descendientes de los que dieron el golpe de Estado son los que hoy en día mantienen y intentan cambiar el relato e intentan que ese monumento a Franco, por ejemplo, que es una vergüenza para este país, esté en el imaginario popular, ¿no? A través del turismo, a través de ponerlo en el mapa, ¿no? Y todo eso en una isla, en fin, relativamente pequeña y promovida a través de una institución pública. No sé si estas cosas son muy habituales o no por ahí. Bueno, depende de quién gobierne, depende de muchos elementos, pero el arte es independiente. Quiero decir que el comisario, en este caso Adonai, ha elegido una línea de trabajo, la línea de trabajo se ha aceptado, y ese es un poco el papel del arte. El arte nunca trabaja para una política concreta, ¿no? Hoy estamos aquí hablando de memoria porque nos interesa como artistas, pero es un arma de doble filo, porque el artista tiene esa posibilidad, ¿no?, de transformar en muchas direcciones. Bueno, en tu caso, en fin, Manrique, ya lo hemos hablado, la gente que curraron con Manrique, Domingo, Aldecoa también, allá cuando el personaje, el factor humano es uno de los motores que mueve tu trabajo, tu imaginación. Bueno, yo creo que en el caso concreto del Monumento a la Oscuridad, y que pueda unirse también al trabajo de Eugenio, a mí lo que me interesa del maravilloso trabajo de Eugenio, tiene que ver con trabajar la invisibilidad de las personas que no han estado puestas en el relato, ¿no? En ese relato hecho por el poder, y un poco desmontar ese relato hegemónico e ir a, por ejemplo, el trabajo que has hecho, ¿no?, con los supervivientes
del Valle de los Caídos, ¿no? O los que estuvieron allí, ¿no? A mí me une, ¿no? Nos unen esas ciertas líneas de trabajo y la memoria histórica. Yo también he tomado partido desde hace años en hacer piezas que tengan que ver con la recuperación de la memoria histórica, ¿no? En Canarias, y yo creo que por ahí nos une, ¿no? Y bueno, y el Monumento a la Oscuridad, la verdad que ha sido, para mí ha sido una forma de volver a Domingo, después ¿no? de la película que habíamos hecho, pero de volver con una pieza mucho más cruda, mucho más potente, digamos, conceptualmente, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es poner a Domingo como el punto de partida hacia la visibilización de todas esas personas que murieron, ¿no? Que murieron de esa forma también tan atroz, ¿no? O sea, y mucha gente desconoce, y es en toda España, ¿no? Ocurrió esto. Carlota Álvarez Basso, que es la gestora cultural que nos ha escrito el texto de Sala y nos ha acompañado en la investigación, ella lo pone en diálogo con el método de matanzas en otros lugares del mundo, ¿no? Como en Argentina, en Chile. Y es una cosa que en España tampoco se conocía mucho, hasta hoy en día. Es muy lamentable que y te pones a mirar que la memoria histórica, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica dirigida por Emilio Silva, empezó en el año 2000, hace nada, ¿no? Y hay más de 124.000 víctimas, ¿no? Represaliados por Franco. En Canarias se tiene datados entre 1.500 y 3.000 personas. Sí, sí. Y apenas sabemos nada de esta historia, ¿no? Y sobre todo en el medio mar, digamos, o en el medio océano, ¿no? Porque siempre se vincula, pues, en fin, al tema fosas comunes, cunetas y demás, ¿no? Claro, pero en Canarias solamente se han descubierto 50 cuerpos, ¿no? De esos casi 3.000, ¿no? Y era como muy común decir, y sabrás, ¿no? Aquí se decía mucho, se fue para Venezuela, ¿no? No se fue a Venezuela. O sea, es que ni siquiera podías decir que tu familiar había muerto. No existió. No existió eso. Exactamente. Muy duro eso. El Monumento a la Oscuridad nace para la Bienal, había y tiene voluntad, en todo caso, de luego, en fin, Tenerife, evidentemente, ¿no? Es que el monumento es un monumento permanente, o sea, el monumento está hecho ya. O sea, el monumento no es un monumento, bueno, es un monumento simbólico, pero es un monumento que se ha hecho realmente en el lugar en el que murió Domingo. O sea que la placa está en el fondo, la placa está a 400 metros de profundidad, que es el lugar exacto donde se tiró el cuerpo, y pensamos o imaginamos que es una gran explanada en el fondo con un montón de muertos, con lo cual ese monumento puede ser uno de los monumentos más grandes que se ha hecho para las víctimas de una represión, y bueno, tiene ánimo de crecer, de ir añadiendo nuevos estudios, añadir víctimas, añadir un nuevo montaje, pero básicamente la acción de hacer el monumento ya se ha hecho. Tenemos pues eso, el archivo de vídeo y bueno, solo esperar que a lo mejor incluso colocar alguna placa en el propio, bueno, pues en Tenerife, que nos señalice o que nos marque el lugar de ese monumento, para que, bueno, siendo un monumento que no se puede ver y no se va a ver jamás, pero por lo menos la gente tenga ese marcador, ¿no? Porque decía ayer la presidenta del Cabildo que, en fin, desde la humildad o desde la modestia de esta pequeña bienal, que se pudieran trascender fronteras, ¿no? Supongo que también sería ideal, porque estamos hablando de lenguajes universales, evidentemente. Sí, bueno, es un proceso abierto, lo que estaba contando Eugenio. O sea, la idea es que este proyecto también tenga otras ramificaciones, ¿no? Y yo creo que es un proyecto que habla de lo universal, aunque solamente sea el caso aunque se utiliza Domingo o que se utiliza solamente la isla de Tenerife. Es un proyecto que se trasciende el mero hecho canario, ¿no? Y habla de desaparecidos en todo el mundo, ¿no? No solamente... lo has dicho tú al principio, ¿no? Geolocalizar, ¿no? Claro. Puntos donde efectivamente hay... Y nosotros, hay que recalcar que nosotros todo esto lo hemos hecho con las fuentes de investigación de gente que ha investigado durante más de 30 años todos estos sucesos en Canarias, la represión voraz que hubo aquí, y lo han hecho es bastante emocionante
la forma en que han hecho estas búsquedas, porque han sido búsquedas totalmente en los márgenes, logrando recabar testimonios orales, testimonios de testigos, de víctimas y de verdugos durante años, ¿no? Y estas personas, gente como Ricardo García Luis o Ramiro Rivas, o ya más cercanos, Aaron León o Luana Studer, ¿no? Son investigadores que han profundizado en esa profundidad, en esa oscuridad, ¿no? En esa oscuridad en la que permanece la represión en Canarias, ¿no? Y la historia de la represión fascista en Canarias, y todos los hechos que nosotros, y cómo ponemos el punto de la localización, está hecho por una investigación concienzuda durante años, bastante complicada de hacer, que esta gente la ha hecho, y nosotros nos basamos en esos estudios. No es una simple poner aquí el punto, no, es que si no murió ahí, murió a unos metros, o sea, pero es que murió ahí. Bueno, él, no solo él, sino todas las personas. Todas las personas, ¿no? En fin, pues Monumento a la Oscuridad desde mañana y hasta el 7 de octubre, o sea, que tenemos tiempo para poder contemplarla en la ermita de Etias. Eugenio y Miguel, muchísimas gracias por haber venido y acercarnos algo más de esta, una de las muchas propuestas que la Bienal nos va a dejar. Y de hecho el lunes regresaremos a esta Bienal para hablar de otra de las cuestiones, otra de las exposiciones, que la primera parte nos suena bastante porque habla de museo arqueológico. Bastantes páginas hemos escrito aquí del no museo arqueológico de Lanzarote, de la millonada que se han gastado en una casa que no sirve absolutamente para nada, pero en este caso es otro muy distinto, de la revuelta. Y el lunes les podremos dar más detalles. Una mínima pausa, tertulia y seguimos. Me están diciendo, vamos a consultar, pues no sé, aquí me enseñan que está todo bien, pero bueno, habla tú mientras tanto. Yo mientras hablo, oye Paola, ¿cómo has cambiado? Te veo desmejorada. Ahora creo que sí ya, ¿no? Muy buena, Jaime, bienvenido. Había una letra que no correspondía. Bienvenido y un claro, placer. Porque tú llevas aquí ya todo el verano. Sí, yo aquí de hecho, esta silla tiene mi molde incluso ya. En el mismo sitio. Está formada con mi silueta. El que ha venido de nuevo y se acaba de demostrar que ha venido de nuevo. No, ya que he tenido asistencia de Josué y yo me dejo asesorar. Tú, como te gusta toquetear las cosas. Claro, y cada vez, ahora lo estaba comentando porque me han mandado ¿cómo se llama esto? Un decodificador inteligente en casa para la tele, y ya está diciendo que como sigan mandando cosas inteligentes a mi casa, pues al final más tonto voy a ser yo, que ya lo soy. Y entonces ahí, en esta cosa de la técnica se demuestra, ¿no? Que no me manejo muy bien. Bueno, despedíamos la entrevista anunciando a su vez que el lunes tendremos otra entrevista de la Bienal de Lanzarote, que está siendo absolutamente cañera, ¿no? Y ya ha traspasado fronteras después de 10 años, 10 ediciones, que no años. Sí, que esta es la 11ª. Sí, languideciendo y demás, ¿no? Y ahora ya de repente ha llegado a Donay Bermúdez y ha montado la Mundial, y se está comentando a raíz de la provocación en muchos lugares, ¿no? Y el lunes estará con nosotros Abelino Sala, que es el autor de Museo Arqueológico de la Revuelta, que básicamente es una instalación conformada por piedras que proceden de revueltas de muchos lugares del mundo, desde la minería asturiana hasta Ucrania, en la que gente pues ha utilizado piedras para lanzarlas y de alguna manera desde Roma ya se venía con esa tradición, creo, ¿no? Es decir, aquí, o antes incluso, si vas ahora incluso los persas y los griegos. Al Museo de San Las José, guerras púnicas, las guerras médicas, ya piedras o de por medio, creo que alguna hubo. Bueno, y aquel que mató al gigante. Sí, David Goliat. Que digo, ahora vas al Museo Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo de San José, con gente que no te cae demasiado bien, y dices, ¿con qué piedra del mundo quieres que te descalabre? Pues están todos allí, ¿no? Es una... Está bien en lo de la Bienal, sobre eso porque ha traspasado fronteras ya y prácticamente no ha empezado. Además, creo que queda una tercera muestra que se estrena mañana, se abre oficialmente mañana. Sí, también claro, vamos a hablar ahora con Miguel Morales. Sí. Que digo que haciendo uso de piedras, recuerdo, yo era muy aficionado a CSI en su momento, con Grison, el original, el de Las Vegas, y recuerdo un capítulo que me llamó la atención porque era un asesinato con un objeto contundente que supuestamente era una piedra y era un bloque de hielo, claro, que luego al derretirse no quedó evidencia. Y digo, fíjate la gente cómo... Busca del crimen perfecto siempre, ¿no? Sí, sí. El arma homicida no se va a encontrar nunca. Nunca, a priori, ¿no?
Porque claro, sí, es algo que lo Eso- consigas conservando a su vez. en el Eso y congelador. los periódicos en las manifestaciones que también tenían su aquel. Y si ustedes tienen algún ejemplar todavía de papel, si estilan, aunque sea de año catapum, dóblenlo, vuelvan a doblar y háganlo por tercera o cuarta vez. Y cuando ya tengan hecho una estructura de una dimensión de este porte, Sí. den con alguien en la cabeza con eso y a ver si duele o no duele. Y claro, luego una vez que cometías hacías el golpe, lo tirabas, el periódico se Desdoblaba y ya claro, está. se hacía Madre mía. y no quedaban evidencias. Yo lo que estoy viendo, que me he enganchado también este verano, es una serie precisamente en Movistar esta que se llama Crímenes, que la emitió TV3 en la televisión catalana en formato original hace ya un montón de tiempo y la verdad está súper bien hecha, técnicamente es impecable. ¿Cuánto muy montón de currada. tiempo? Porque el comisario Montalbano tiene 20 años y ahora está petándolo en la 2, ¿no? Cuentan los crímenes, las historias oscuras, ¿no? Que ha habido crímenes muy famosos en Cataluña, ¿no? Durante muchos años y los destripan, ponen imágenes del jurado, o sea, de los juicios, imágenes incluso de la investigación, de cómo descubren el cuerpo, muy bien tratado, no son imágenes escabrosas y está muy bien porque ves cuáles son los métodos que utiliza la policía para cazar a los delincuentes, ¿no? Y a veces a través de casualidades, a veces a través de porque las pistas. investigaciones son concienzudas y con medios a veces precarios, y te lo digo porque tengo constancia de un familiar que trabaja además en policía científica en Madrid y me decía siempre, de verdad, no sabes el daño que nos está haciendo CSI, porque la gente piensa que esto realmente existe. Destripa, pues ahí... y digo, vamos, ojalá tuviésemos nosotros estos medios y estos artilugios para investigar. Ves 3 capítulos y arrasas en el Cluedo Seguro, ¿no? durante toda tu vida ya. O sea, pero un fierazo. Bueno, vamos a lo nuestro, venga. Vamos a lo nuestro. Agua. Dice Canal Gestión que ya hay agua, pero que a lo mejor no. Sí, lo que decían ayer también. Sí, pero él me ha dicho... Una cosa es que Hoy al 100%, pero a lo mejor no, con lo cual ya no Vale. es el 100%, ¿no? A ver, ¿están repuestas las desaladoras al completo? Vale, me lo creo. Pero evidentemente las zonas, los espacios para guardar ese agua están bajo mínimo. Y quedaron a cero antes de ayer, como quien dice, pues eso hasta que se llene, porque la demanda sigue dándose. Y además es notable, porque la isla Esta está mañana a los tope de valles- turistas todavía. En los y- valles no estaba entrando agua claro, esta mañana, al menos en el momento preciso en el que he ido yo Cuesta, a ver si ¿no? entraba agua. Y, con lo y cual, en Cojategui se te digo, por ejemplo, que la fuerza tampoco es que sea demasiado. Sí llega, y además no hemos tenido cortes, afortunadamente, en la parte que me compete o me afecta, como en otros puntos de la isla, porque sobre todo quienes se han visto implicados han sido los municipios de Tinajo al completo, Pero Tinajo siempre, nunca llega al agua siempre. completo, Aría también casi al completo, Teguise. de Teguise muy buena parte, pero Cojateguise no, por el hecho de además la cercanía de la planta, y San Bartolomé prácticamente también al completo, menos un poquito Playa Honda, y se han librado así entonces a Arrecife, Yaiza por el tema de Janui. Y las zonas turísticas. Y las zonas turísticas, Puerto del Carmen. El resto de la isla. Porque Tías también, a la asomada, por ejemplo, esta mañana. aún Y hoy tenía dice problemas. Canal Gestión, que además lo tengo por aquí, es que claro, estás, como decía, o a setas o a Rolex. O sea, no se puede sorbar y soplar al mismo tiempo, ¿no? Dice, el sistema de abastecimiento, distribución y reservas está en pleno proceso de restablecimiento. Ahora mismo Están llenando las balsas. todas las potabilizadoras funcionan prácticamente al 100%. El servicio de abastecimiento está totalmente activo en toda la isla, pero hay que tener en cuenta que hasta que todo se normalice, algunos consumidores pueden sufrir algún tipo de deficiencia o anomalía. Es decir, no está al 100%. Como pasó en La Graciosa, además, primero se llenan las zonas bajas y las zonas altas siempre quedan más perjudicadas. La física es lo que tiene. Y por mucho que metas bombas de impulsión, tienes que ir distribuyendo hasta que y luego va subiendo. Otra cosa es cómo termine esto, porque tiene toda la pinta de terminar como el Rosario de la Aurora. No, esto- Porque el Cabildo está haciendo acopio ya de expedientes y de sanciones y Bueno. de no sé qué para entablar la batalla Primero, final. vamos a ver si no llegamos al lunes con alguna planta desaladora quemada. ¿Qué dices? A ver, si o sea, Bueno, si para pleno rendimiento de a repente ver, se nos tú no quema. puedes tener una maquinaria al 100% todos los días. No te preocupes que yo creo que no es así. Y si eso pasa, que ya tuvimos un incidente hace algunos años, se montó la Mundial y estuvimos sin agua unos cuantos días. O sea, pero ahí sí que estuvimos bajo mínimo. Y en ese riesgo siempre existe. ¿Y qué cabe hacer o qué crees tú que cabe hacer? Se está escuchando ya que es un gran pacto político para tratar de rescatar el servicio y que vuelva a Vale. ser público. Y NALSA sigue existiendo Sí, es jurídicamente. cierto, ¿no? Sí, es así, pero la cuestión es, tú quitas gran gestión, bien, y pones a otro gestor,
quién, cómo, y realmente tú crees que ese gestor de un día para otro va a ser capaz de asumir un servicio eficaz al 100%. No, es retomar el servicio Claro, público del agua. hay que ser consciente y consecuente con que la decisión que se tome, que es verdad que hace falta tomar medidas, va a ser para medio largo plazo. Y cuando digo digamos largo plazo, incluso fiándolo a años. O sea, que casi mejor que ver, que hablemos bien del caballo Canal Gestión. No, me da igual. Vamos a tener que galopar en él no, mucho tiempo, ¿no? Mira, nos da igual hablar bien o mal y ellos también. No digo nosotros, digo en general. Es Quiero decirte, las evidencias son las que son. El año pasado se perdieron casi 15 millones de metros, yo creo que sin el casi. En porcentajes como el 62%, que es de cada 2 litros, 2 perdidos, desperdiciados de la producción se fue al garete por fraude en grado menor y sobre todo porque las redes la distribución es un puñetero desastre. Sí, pero es que de 1.500 kilómetros que existen, no, se cambiaron a lo mejor 200 kilómetros. Las que no tocaban entonces. No sé, pero es que, a ver, 200 de 1.500 es un porcentaje muy ridículo, menor, y quedan por tanto 1.300 kilómetros de tuberías por arreglar. Además, tuberías, si tú preguntas a gente de los años 80 y 90 y 70, se pusieron de aquella manera en muchos casos. Es decir, se empezaba, según me dicen, y yo, hombre, quien me lo ha contado, me lo tengo que creer porque creo que le di credibilidad, si el calibre era 20, comenzabas un tramo, el visible, a 20 y con una calidad. Y a partir de lo que no se veía, el calibre se disminuía y la calidad era menor. Claro, si eso está bajo tierra, búscalo y ahora demuéstralo. Yo me gocé, claro, pero eso es como la leyenda urbana de los 7 centímetros de pinche. ¿Entiendes? Igual. Dime que... tú dónde Lanzarote, dónde hay carreteras que tengan 7 centímetros de verdad. Ya. Pero yo me gocé una bronca monumental cuando Honorio García Bravo era alcalde de Yaiza, que se negó... Tú también. Se negó rotundamente, pero rotundamente, o sea, se negó, pero tajantemente, a que el consorcio o Inalsa, la verdad que ahí me pierdo, no sé quién tenía que poner las tuberías, pusieran la tubería que estaban poniendo en todas partes. Y utilizaba la expresión dúctil o algo así. Hubo una movida brutal, porque Honorio no quería que se pusieran hacia el sur las tuberías que se ponían en el resto de la isla, porque es lo que tú dices, o sea, iban a ser inservibles. No sé si tendrá que ver o no, pero la bronca fue monumental. Claro, y de hecho, algo se sabía, pero lo que pasa es que no se denunció y Fiscalía no entraba a oficio, porque es que, vamos, aquello era de todas formas, disparate. cuando entró Canal Gestión... Y de aquellos polvos estos lobos estamos pagando las consecuencias 30 o 40 años después. Y lo que nos queda... entró Canal Gestión, lo primero que todo el mundo notamos, tú también, los que nos están viendo, es fleje de coches nuevos, sí, pero fleje de coches nuevos, jeeps, por todos lados, y cómo se ponían guapas o se adecentaban, probablemente lo necesitaban, todos los depósitos de toda la isla. Se pintaron, luz solar, pero hay que ser objetivos, Jaime, y yo sí recuerdo... Pues gastamos mucho en de vestidos aquellos días, y poquito entonces... de aquellos días a esta fecha, hace 8 años que empezó Canal Gestión. 8 ya, que fue en el 14, si no recuerdo mal. ¿Sí? Con lo lento que va septiembre y lo rápido que pasa el tiempo. Estamos adiados todavía. Por eso digo que va lento. O sea, tendría que estar ya... Y lo dice uno que empezó ayer a trabajar, madre mía. Madre, hermoso. No suele ser así. Ya perdí el hilo, ¿ves? No, lo que te decía. ¿Qué hace 8 años? Las desaladoras en el 14 eran las que eran y estaban como estaban. Teníamos un servicio... me consta que haya cambiado ningún motor, ninguna máquina. Se han estrenado desaladoras desde entonces. Lo que pasa es que cierto es que ha sido gracias a inversiones venidas desde Madrid, de millones de euros, gestionadas por el Consorcio del Agua. Lanzarote 4, por ejemplo, o sea, creo que costó 10 millones de euros. Está la duda de que los 50 millones de casi que Canal 19 Gestión... millones de... Perdón, 19 metros cúbicos por día de producción, o sea, que es una producción notable. Sí, pero te digo que está en duda que los 50 millones que dijo Canal Gestión que iba a invertir, y que yo no tengo por qué dudar que se invirtieron, otra cosa es que si se acertó o no en la inversión. Mucho en coches, ya lo vimos, mucho en chapa de pintura. Pasa? Que se actuó tuberías, mucho, hubo un montón por todos lados, las azules. En espacios muy visibles, evidentes. Arrecife se levantó prácticamente al completo. Y de hecho, fíjate que Arrecife, por ello entiendo en buena medida, cada vez que hay incidencias, los cortes apenas afectan. Porque la red está bien y porque la cercanía con la planta principal de Díaz Rijo ayuda. Pero ¿sabemos dónde se pierde esa cantidad de agua que es el 60%? Toda la isla.
Pero es que llevamos tiempo diciendo A ver, eso. sí. Alguien nos tendría que Es decir, tan aquí sencillo. más, aquí menos, Es allí tan mucho, sencillo. aquí Tú poco. tú caminas Vamos a ver. por espacios, haces senderismo por espacios rurales y tú ves de repente zonas con una vegetación y no ha llovido. Dices, vamos a ver, esto es blanco y en botella, aquí hay una fuga brutal. Bueno, claro, pues que se pongan a ello. Quiero decir, eso no es que ya los tiempos de los saoríes, esos que venían con una rama de olivo, creo pues- que era, pues- y si les temblaba la rama Estas había agua. evidencias Eso además ya son no- bien ya- palpables en muchas zonas de la isla. Y entonces, claro, la cuestión es ponerse y hacer estudios y sondeos Claro, eso es que valen dinero. Y como aquí encima, en vez de sentarse a negociar o al menos a parlamentar y buscar fórmulas de entendimiento entre el consorcio y el canal, uno entre que yo te sanciono y adiós muy buena, y el otro que conmigo como que no va. Esto no acaba bien seguro. No, eso es obvio. Otra cosa más. El agua- Canal está loquísimo porque lo echen El y lo precio del indemnicen. agua no ha subido. Bueno, no ha subido de aquella manera. Cuidado. Ojo, que eso también tiene su aquel. Los precios están revisados y aceptada esta subida desde el año 19. Sí, pero no se está aplicando. No se está aplicando, pero Eso es a lo que voy, que cuando Claro, digo que no ha subido el hasta precio que del agua, llegue. es que no. Hasta que llegue el sartenazo. Ahí es a donde voy. Nos van a dar un ostión. nos van a dar una, pero vamos, espectacular. de vuelta y media, que cuando quieras darte cuenta estás diciendo, bueno, esto el bolsillo vacío. Más vacíos. Y eso es además un conflicto que tiene el consorcio, que también ahí deberían sentarse a buscar fórmulas para diferir entonces el pago a los que finalmente tenemos que hacer frente a los mismos, que somos los 80.000 abonados que hay prácticamente en la isla. Que no van a caer la No, mundial. si es que las cuentas, en teoría, deben ser fáciles. O sea, yo soy el único que puedo vender agua. Tengo el agua gratis, que la cojo del mar. La vendo y la cobro toda. Sí, y si no pero la cobro, no se la doy. ojo, que lo que se está gastando ahora en energía eléctrica para producir es la mundial, ¿eh? Que, uf, Sí, no, claro, han aumentado los costes de pero producción. como el triple de lo que estaba hace 3 años. Sí, no, desde O sea, luego. el triple. En fin, no sé, yo lo que me temo es que esto va a estallar por algún Y si lado. Dalsa Lo que dice- precisamente se vino al garete en muy buena medida, fue por la deuda que tuvo que plantear con Endesa, que la última vez que se llegó a la concursal pasaba de 20 millones solo en consumos Muy eléctricos. mala negociación de esa deuda. Hubo una- No, para Inasa fue genial, porque hubo una quita brutal, pero ahí fue encima Endesa. Pero ella venía renqueante Sí. y no era precisamente por la factura No, eléctrica. no, pero quiero decir que Igual por de los enchufes- 50 millones, Por enchufe no te digo yo que no, pero también, eso también. por la electricidad. en Pero general. de los 50 millones así que se llegó a la concursal, más de 20 eran de ese consumo eléctrico. Es así. O sea, es es así. brutal. Bueno, en fin, hoy lo comentábamos antes también al principio, el paro ha bajado imperceptiblemente, 0,9%, que es más, por cierto, aun siendo poco, es más que en el conjunto de Canarias y que en España, porque Son en España ha subido 91 el paro. desempleados menos, 9.611 es el total, y es una cifra la mejor del año, la mejor en muchos años, y eso a pesar de que hay 4 municipios donde sube, es curioso. En este sentido hay que agradecer el comportamiento sobre todo de Arrecife. Estamos en cifras buenas. Afluencia de visitantes, Sí. centros En economía, en turísticos, apariencia, sí. el volumen de negocio que está generando el turismo, las cifras del desempleo. Pero claro, otro debate que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo es el empleo? ¿Qué categoría tiene? ¿Cómo se cobra? ¿Qué se cobra? ¿Cuántas horas se echan de más y no se cobran? Y no desde se luego reciben? la inflación, que está muy por La encima inflación, claro, al eso. Porque claro, si tú estás trabajando a unos niveles de horas como estabas en el 19, con el salario probablemente de hace 3 años, a lo mejor te pueden haber subido el IPC 1 punto, 2 puntos, y la inflación se ha disparado un 10 en los últimos 12 meses, 10,4, ya el poder adquisitivo evidentemente se ha mermado un 8% mínimo. Sí, para los próximos 6 años seguro, Sí, salvo que si y es que luego- no y sube más luego todavía. Ese factor importante, horas extras que no se cotizan, no se pagan. Pregunta por ahí, a ver qué te dicen. ¿Cuánto? Ya no hay contratos de 4 horas que luego son, o de media jornada, que hacen A eso una voy. entera. Eso. Ahí- Pero para mí son horas extras que no están Ya. formuladas y que las estás haciendo de gratis, por la cara. Pero claro, luego en los recuentos oficiales figuras como trabajador y el paro, por tanto, desciende. Pues sí. Sí, sí, al final es eso. Pero bueno, podría ser peor. O sea, hombre, Podría ser, evidentemente. y de hecho ha sido peor durante Hombre, muchísimo tiempo. Si podemos comparar, en junio del 21 eran 19.300 parados, o sea, más del doble de lo que tenemos ahora.
Pues En fíjate. 14 meses, fíjate lo que hemos avanzado, por lo menos. Venga, y para no irnos con sabor de boca de estas cosas de la economía, que siempre que uno habla de economía, dice, no, la economía mejora un poco, y dices tú, los bemoles mejoran. La mía está fatal, debe mejorar la de todos los demás. Y eso dice todo el mundo, o sea, aquí menos unos poquitos, que son los que de verdad les va bien. Para no irnos con estos quebraderos de cabeza de hacer equilibrios y demás, hoy el Pleno de Arrecife ha acordado que se va a nombrar hija predilecta de Arrecife a la cantautora Rosana Arbelo. No hay nadie se ha hecho daño ni nada, ¿no? Ni ha habido Bueno. ¿Ah, sí? Ha, ¿Ha habido- ha habido malas caras, no te creas, ¿Sí o qué? por las formas en que se ha dado. Sí, porque estuve allí en el pleno y no te creas tú que andaba la gente muy... Ah, echaba yo de menos que cada vez que intentamos hacer un homenaje a alguien nos acabamos peleando Y el homenaje de una tiene manera su, muy y cutre. el homenaje tiene su aquel, ya verás, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, ya verás. ¿Pero qué será? Porque el grupo de gobierno, de verdad, hoy, un día más, es verdad que ha levantado, no, ha votado el PP en nombre de todos, pero luego allí nadie ha dicho ni mu, y en cuanto se ha disuelto la convocatoria, cada uno por su casa. ¿De quién ha sido la idea? ¿De PP? del ¿Del Partido es todo Popular? del PP y de Astrid, la alcaldesa. Soy de Astrid. Y Coalición Canaria pues ha dicho que sí, del Se todo, adhiere, sí, del pero todo, vamos, ¿no? hay papeles por ahí, números que cuando alguno los cante, Ya me extrañaba a mí que no hubiésemos hecho el cutre una vez más intentando homenajear yo solo a te digo que apuntes el nombre de Pacalor. Pacalor, Yo apúntalo, ya hablamos el lunes, pero separado o junto. con apóstrofe. Pacalor. Pacalor, o sea, Pacalor. Tú apunta el nombre. Vamos, es una expresión más que un nombre. Pa, apóstrofe, Calor. calor. Pero me vas a dejar así en ascuas hasta... No, el lunes seguimos, ¿no? Sí, el lunes volvemos a la Bueno, misma pues hora. ya, o sea que es- ya lo vemos. sí, pues, pa' calor. Pues nada, pa' calor, el que quiera saber qué Ya significa... hacemos una porra si quieres incluso. Ahora sí. Pensar el fin de semana, ¿qué puede significar pa' calor? ¿No? Mira, además justo, de verdad, mira, estamos en pleno directo, ¿qué hora es? Según mi reloj, a las 14:55. Venga, a mí Si nos también. ven en directo, igual nos ven Sí, sí, repetidos. si nos ven en directo, entonces lo digo porque ahora mismo el ayuntamiento acaba de mandar nota de prensa. ¿Sí? Y desvela no, el pa' calor. no, igual dan pistas, por ejemplo, de cómo va a ser el evento del próximo viernes por la noche en el islote de Fermina, porque O sea, le entregan ya la chapa este viernes. Sí, este no viernes es una próximo. chapa, le dan una chapa. Bueno, pero, en fin. Sí, no, tú dices bien. El diploma donde le nombran. Un diploma y una medalla. Y va a actuar. Tendrá que cantar un par de canciones. A ver si lo aclaran, porque es que ese es el kit del meollo No del... debería, no debería. Eso es lo que viene de ahí del Pacalor y, en fin, por eso te decía. Que No hay- debería, vamos a ver, no debería cantar. Esto no es, te damos una chapa y nos das dos canciones. A ver. Eso es hija predilecta con todo merecimiento. No, eso, vamos, es que quien ponga... Indudable, o sea, eso en el pleno nadie ha puesto ni más pues, mínima te duda. ve y tócate algo. Todos los asistentes, menos Leticia Padilla, que por causa de Fuerza Mayor no podía asistir hoy, pero vamos, sus compañeros de bancada han apoyado también y todos coinciden en que es merecidísimo. Hombre, por supuesto que sí. Pero, y entonces va a haber Espera, acto a ver, institucional a ver si... Pues deja que te... el viernes 9 de septiembre, ¿puede ser? Es el viernes por la noche 9 en el islote de Fermina a priori. Entonces estoy viendo aquí, sí, por caso, sí, 20:15. Si quiere mi vecina, ¿puede ir? ¿Puede ir o hay que sacar invitación? Y es que no pone nada, pues aún no lo sabemos. Aún no sabemos cómo va a ser, si es con invitación, si es abierto a todo el tipo de público, siendo abierto habrá algún tipo de proceso de entrada para establecer un aforo, o va a ser allí... O sea, no especifica nada. Dice No, que si es de pie, si es sentado, no, en absoluto. El pleno del ayuntamiento hoy Tapin ratificó... Oye, pues el viernes Viernes 9 a las 20:15, coincide con la Feria de Artesanía de Dores. y con la entrevista de Astrid Pérez aquí, que la tengo yo agendada. bueno, pues entonces para ya- mañana. Entonces ya vamos a dar los detalles de lo de por la noche. Pues dale calor entonces. No va a dar tiempo de ir a la peluquería porque a lo mejor no te, que le dé calor a Astrid. Sí. Para calor. Bueno, el lunes me lo cuentas. Déjate de rollos. Que si no, ¿qué tal? Pero oye, que no se sabe nada más de cómo va a ser. Y es ¿Alguna curioso, movida ¿eh? así interesante para el fin de semana? Cosas que haya que hacer. No ha empezado la temporada de fútbol, no hay concierto de nadie todavía. Este fin de Estamos ahí. semana Los concierto. Dolores nada todavía. No, tenemos Los remedios. mañana romería de remedios, ¿qué más quieres? Mañana, ay, hacía yo que algo tendríamos que hacer. Y también tienes actividad en Punta Mujeres. Que, por cierto, con toda la que se ha montado hay de los un costeros... follón. Sí, pero ahora me dicen que por lo visto no se queman los costeros porque la propia comisión de fiestas ha decidido darles el indulto. Y ya ante eso
Pero escucha no uno es eso, una ¿no? versión del PP, otra de coalición, luego que si la alcaldía dice que no es así. Y yo ya no sé ni qué... Bueno, lo que no es qué pensar. normal es que todo un municipio esté gobernado por Eso sí, por por tres tres personas. cosas. O sea, eso Y encima es- uno de ellos va a estar debajo un tiempito. ¿Ah, sí? O sea, eso es... Bueno, depende de cuál de ellos, esa está mejor. Pero que es impresentable, lo mires por donde lo mires. Y no la alcaldesa. Y luego, a última hora, reunirse con la comisión de fiestas. Es que tiene que ser así a última hora porque hay tantas cosas que hacer y son tan poquitos que en algo se tiene que notar un gobierno precario. Van y les dicen, bueno, a ver, la fiesta apunta a mujeres. Y la comisión de fiesta va con todo el cariño del mundo y dice, todo esto, toda alcaldesa o quien fuera, dice, esto no. Digo, coño, que empezamos mañana y ya tenemos el programa. No, pero es que no hay dinero No, pero para el esto. programa está... Debe la cucaña, o sea, que no hay... Sí. ¿Qué ha pasado con la cucaña? Que no, Costas no dio permiso. ¿Costas? Eso dicen. Iba a decir una palabrota, pero que, Tú sabes más que yo que no estaba... me fastidies tú, porque hagan la cucaña en el solar de alguien o lo que sea, en fin, no lo sé. No, De todos modos, ¿todavía hay quien se sube una cucaña? nos pasan, en los Puta Mujer tienen una prevista, nos pasan muchas cosas muy inexplicables desde hace muchísimos años, que les voy a contar ya a ustedes. En parte gracias a ellos sigo aquí, porque si todo funcionara Eso, bien, si no, que no habrían sí, dado porque good news, no news. absolutamente. Sí, señor. Pues nada, Joserra, el lunes, apúntenselo por ahí, pa' calor. Ya nos cuenta y nos desvela qué rayos es esto ahora me lo cuentas, pues yo no ni me voy a Bueno, pegar todo un te fin de doy semana. pistas, te Yo doy tengo que pistas. venir informado el lunes. Vale. No tengo que venir a ciegas. Joserra, gracias. Nada, hasta el lunes, entonces. Gracias también a todos ustedes. El lunes volvemos con más cosas. Que pasen un buen fin de semana.